Están escuchando Espacio Persa. Acompáñame en una caravana hacia la sabiduría milenaria de la iranología. Sígueme hasta la corte o las ermitas. Por los bazares y jardines. En los desiertos y el mar. Por la serranía y las planicies fluviales. Entre grandes ciudades y parques. Para escuchar historias increíbles sobre la cultura persa. Historias de reyes, profetas, poetas, guerreros y místicos. Todo lo que necesitas saber de los persas lo encontrarás en este espacio con Xavier Muñoz. Sigue nuestras noticias en Facebook, YouTube e iVoox. Les esperamos para el té. Un saludo a todos. Gudea y el renacimiento sumerio. Tras la caída de Akkad, se abrió un periodo de aproximadamente un siglo de duración, marcado por el caos y la confusión, en el que ningún monarca de la zona fue lo suficientemente fuerte para ejercer el poder global. La lista real sumeria evocaba la situación de forma muy expresiva. ¿Quién era el rey? ¿Quién no era rey? ¿Era el rey Irgigi? ¿Era el rey Nanum? ¿Era el rey Imi? ¿Era el rey Elulu? Finalmente, un príncipe de Uruk llamado Utu-Hegal consiguió expulsar a los gutis y ejercer un cierto dominio sobre Sumer. En los mismos años, otra ciudad-estado sumeria se consolidó como cabeza de un amplio y próspero estado, Lagash. Con Gudea como gobernante, la ciudad-estado de Lagash estableció un área de influencia de más de 1.500 kilómetros cuadrados, que comprendía 17 grandes ciudades y se extendía hasta Anshan, al sudeste del actual Irán, y los montes Zagros, lo que suponía la recuperación del comercio a corta y larga distancia. El periodo de paz que siguió permitió el enriquecimiento de la ciudad de Lagash y especialmente de Girsu, la actual Tello, verdadera capital del estado en tiempos de Gudea. Sabemos que este monarca construyó y rehabilitó más de 15 templos, además de canales, palacios y otras estructuras urbanas de carácter público. Tras el paréntesis de exaltación monárquica llevado a cabo por los acadios, se produce ahora un retorno a la antigua tradición sumeria de la soberanía emanada de los dioses. Así lo indica el mismo nombre de Gudea, que significa el único elegido, al igual que la gran cantidad de estatuas suyas en las que se grabaron sus conversaciones con los dioses, que constituyen, por otra parte, algunos de los más antiguos y extensos textos literarios sumerios. Gudea también realizó importantes reformas administrativas y políticas que dieron estabilidad a la sociedad, después del periodo de desórdenes y abusos que siguió a la caída de Akkad. El papel principal de esta tarea recayó en una nueva figura política, el Sukal Ma, o primer ministro. La tercera dinastía de Ur. Las ciudades de Lagash y Uruk encarnaron el primer momento del renacimiento sumerio, como lo han denominado los historiadores, la recuperación de la cultura de Sumer tras el periodo de subordinación al imperio acadio. Aún así, quienes más contribuyeron a recuperar
la pasada gloria sumeria fueron los monarcas de la conocida como dinastía tercera de Ur. El fundador de esta dinastía fue Ur-Nammu, 2112-2095 a.C., al parecer pariente de Utu-Hegal, que se proclamó señor de Uruk y de Ur, rey de Sumer y Akkad y rey poderoso. Este monarca restauró el sumerio como lengua oficial, fijó un nuevo sistema de pesos y medidas, estableció un nuevo calendario y edificó en Ur el primer zigurat de Mesopotamia. Su contribución más importante fue, sin embargo, su código de leyes, el más antiguo que se conoce en la historia de la humanidad y que fue hallado en una tablilla en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Nippur en 1952. Construyó también una gran cantidad de canales, lo cual dio un nuevo impulso a la agricultura y el comercio y convirtió los puertos fluviales próximos a Ur en los más transitados de la época, activos enclaves comerciales por los que circulaban todo tipo de mercancías y ricos productos. En la siguiente imagen pueden ver al rey Ur-Nammu, que es el soberano sumerio, investido por Nana, el dios de la luna, de quien recibe los símbolos de la justicia, una vara de medir y una plomada de albañil. Fragmento de una estela que data del año 2100 a.C. y que se encuentra en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. El rey Ur-Nammu fue divinizado después de muerto, al igual que sucedió con sus sucesores, empezando por su hijo Shulgi, 2094-2047 a.C., bajo cuyo reinado la dinastía tercera de Ur llegó a su máximo esplendor. Durante sus primeros años concentró sus esfuerzos en consolidarse en el poder y en continuar la reorganización administrativa y política interna iniciada por su padre. Luego se dedicó a crear y afianzar un ejército permanente e inició una serie de campañas militares que le permitieron fortalecer el conjunto de su territorio. De este modo, Ur se convirtió en la capital de un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Elam y la Alta Mesopotamia, incluyendo Asur y Mari. Para afianzar la estabilidad y la cohesión de esta vasta extensión de tierras, Shulgi llevó a cabo una gran tarea de centralización de la administración. Colocó a distintos miembros de su familia como gobernadores de las ciudades más importantes del imperio, bajo el control de comandantes militares, y puso en marcha eficientes sistemas tributarios y de aprovisionamiento. El hijo de Shulgi, Amar-Sin, 2046-2038 a.C., heredó un imperio caracterizado por la estabilidad y la prosperidad. Sin embargo, a partir del reinado de su hermano Shu-Sin, 2037-2027 a.C., Sumer se hundió en la crisis. El final de Sumer. La crisis sumeria tuvo en primer lugar causas económicas, como la sobreexplotación de los campos, la salinización del suelo y las malas cosechas, a las que se sumaron las incursiones de diferentes tribus nómadas, en particular las de los amorreos. Este pueblo, cuyo nombre Martu en sumerio y Amurrum en acadio significa oeste, procedencia del territorio occidental de Sumer, la estepa y el desierto sirio-arábigos, y ya había tenido contactos con sumerios y acadios, hasta el punto de que muchos amorreos se habían integrado en el ejército y en la sociedad mesopotámicos como mano de obra. Hasta el reinado de Shu-Sin, las tribus amorreas nómadas habían sido más una molestia ocasional que una amenaza real. Pero ahora eran más numerosas y sus incursiones en la fértil Mesopotamia en busca de pastos y agua para sus rebaños resultaban cada vez más dañinas y peligrosas. Los sumerios consideraban a estos nómadas unos bárbaros incivilizados, como decía un texto de esta época, la maldición de Akkad.
Los Martu, que no conocen el grano, que no conocen ni la casa, ni la ciudad, que no se inclinan para cultivar la tierra, que comen carne cruda, que no tienen casa durante toda su vida, que no se entierran tras su muerte. Los Martu son un pueblo saqueador con los instintos de las bestias salvajes. Shu Xin intentó frenar su invasión con la construcción de un imponente sistema de fortificaciones, que abarcaba unos 275 kilómetros de longitud entre el Tigris y el Éufrates, al norte de Bagdad. Sin embargo, esto solo los detuvo momentáneamente. Durante el reinado del último rey sumerio, Ibbi-Sin, 2026-2004 a.C., el imperio empezó a desintegrarse y se produjeron las primeras secesiones. Primero, Eshnuna, y luego Susa, Lagash, Umma y Der, aprovechando el debilitamiento de las fronteras y la crisis interna. Los amorreos lograron penetrar en Sumer y controlar las rutas comerciales, lo que dio lugar a problemas de aprovisionamiento y hambrunas. Ibbi-Sin sufrió además la rebelión de uno de sus altos funcionarios, un acadio llamado Ishbi-Erra, que fundó una nueva capital en Isin y se independizó de Ur. Entonces, los elamitas invadieron Sumer y de la mano de Kindatu, rey de Shimaski, Susa y Anshan, saquearon Ur, probablemente en 2004 a.C. Un poema conocido como La Lamentación de Ur evoca este trágico desenlace final del poder sumerio. ¡Oh, Nana! Esta ciudad se ha convertido en ruinas, sus muros han sido destrozados y el pueblo gime bajo sus puertas portentosas, donde normalmente se paseaba, yacen los cadáveres en sus calles, donde antes tenían lugar las fiestas del país, yacen los cuerpos amontonados. Ur ha sido destruida, sus habitantes han sido dispersados. Ibbi-Sin fue hecho prisionero y llevado a Anshan como cautivo, mientras que Ishbi-Erra se salvó refugiándose en la ciudad de Isin. Sumer desapareció como entidad política y la lengua sumeria acabó perdiéndose. Se finalizó la historia de la primera gran civilización de la humanidad. Y con esto llegamos al final de la tercera y última entrega de Sumerios y Acadios, donde hemos hablado en el primer episodio sobre Sumerios, sobre cómo se montó la civilización, los primeros inventos, las primeras ciudades. Ahí tenéis el vídeo, que lo publicamos aproximadamente hace un año. En la segunda entrega, como visteis, estuvimos hablando de cómo se forjó ese imperio acadio, cómo Sargón organiza su propio estado, cómo se genera para la historia de nuestras civilizaciones el primer imperio ya a nivel internacional, porque estaría abarcando diversos estados. El primer imperio mundial sería Akkad, cómo se impone, pero que además de imponerse, se integra, es decir, está integrando todas las culturas, las tolera también en medida de lo posible y tiene que tomar también muchas cosas de los sumerios, porque había sido la primera civilización que existía en toda esa área, con esa potencia y con ese grado tecnológico. Y para terminar, en esta tercera entrega hemos hablado de lo que sucedió con la caída del imperio de Akkad, que ya vemos que todos los imperios caen, todos los imperios se desintegran y llegan las incursiones bárbaras que aprovechan ese momento de debilidad del imperio. En este caso serían los guteos, también conocidos como gutis, que venían de los montes Zagros. También los lúyubis, a pesar de la estela, esa famosa estela de la victoria alzada
por Naram Sin, en la que los está pisoteando y que los está venciendo. Finalmente el imperio acadio cayó frente a estas incursiones de bárbaros que no sabemos exactamente de qué etnia procedían ni de qué raza, aunque estaríamos hablando del actual Irán. No eran iraníes, no eran iranios, todavía no habían llegado los indoeuropeos. Más al sur tenemos el reino de Elam, que también se encargó de darle el golpe definitivo al imperio acadio, y con esto rodearían las ciudades sumerias, cada uno se repartiría el botín del imperio acadio y comenzarían a gobernar estas poderosas tribus de las montañas y comenzaron a civilizarse y a vivir. Entonces comienza a reinar el caos, comienza a dominar los extranjeros en las tierras conocidas. Lo cierto es que la tierra nunca ha sido de nadie, eso es lo que se han montado las ciudades, esto es nuestro, han creado la separación, como ya hemos visto en el segundo episodio, que os había comentado el tema de las ciudades, de que ya se genera una separación entre lo que se va a parcelar y lo que va a ser para cada ciudadano, la administración urbana, lo que le pertenece a cada uno y lo que no. Entonces se han olvidado de lo esencial, que cuando se producen catástrofes medioambientales, cuando falta comida, las tribus de los desiertos, de las montañas, van por fuerzas mayores, tienen que emigrar y tienen que bajar a esos valles, al famoso valle mesopotámico donde está bañado por los ríos Tigris y Éufrates, y tienen que convivir, que ya convivían en paz estas tribus con la civilización que entonces era la Sumeria. Pero la cosa se pone realmente tensa cuando comienzan a llegar ya refugiados en masa porque ya no pueden más, no pueden seguir viviendo. Y entonces el sistema es incapaz de sostener, de innovar, de integrar a estas personas, a estas tribus. Y por lo tanto hay una caída y un traspaso de poderes. Con este traspaso de poderes se sumerge en una época de caos. Se está formando otra vez nuevas culturas, pero siempre tomando el patrón antiguo, y en este caos es donde, como acabamos de hablar, va a surgir la famosa tercera dinastía de Ur, un renacimiento sumerio en toda regla, dirigido por Gudea de Lagash, otra famosa gran ciudad-estado, y Gudea de Lagash, un príncipe justo, sabio, piadoso y buen administrador. Tampoco no tenemos que olvidar que los dominios de un imperio sumerio que hubo después de los acadios llegó a dominar un territorio bastante extenso. Ya no solamente estaba dominando el norte, que es Akkad, sino que estaba yendo incluso a Asiria, más al norte, ¿no? Dominando Nínive, con frontera en una ciudad que se llama Nagar, actualmente se llama Tel Brak, y también las ciudades de Suri. Siendo así, los dominios sumerios llegaron a abarcar la gran totalidad del moderno estado de Irak, incluso un poco más. Se volvió a recuperar la lengua sumeria, se restauró esos valores civilizacionales de una de las primeras civilizaciones de la historia, hasta que vuelve a caer, vuelven las crisis, no hay manera de sostenerlo. Entonces comienzan las invasiones nuevamente, pero esta vez van a venir del desierto sirio. Van a venir por Arabia los amorreos. Estos amorreos son los que que ya estaban de antes, ya llegaban en poquitas olas, pero ya la cosa se puso seria. No olvidemos que la culpa nunca la tienen los bárbaros, sino que un imperio siempre empieza a fragmentarse desde sus cimientos. Y es ahí donde aprovechan los bárbaros para dar el golpe definitivo al imperio. En este caso estamos hablando del imperio sumerio, que sería del año 2000 a.C., es decir, hace 4000 años, en plena edad del bronce. Pensad una cosa, en la Guerra Fría eran las armas nucleares, en la Edad Media eran la ballesta, esas armas de destrucción masiva. Bueno, pues en aquella época el arma de destrucción masiva era el bronce. Cualquier civilización que poseyera el bronce, que pudiera equipar con bronce a sus ejércitos, tenía la victoria asegurada. Entonces ya era cuestión de táctica, de estrategia militar. Las tribus que utilizaran puntas de obsidiana, de cobre o simplemente de estaño ya lo tenían bastante complicado para poder formar ya ciudades o para poder formar un imperio, como podía ser el caso de las ciudades muy bien organizadas de Göbekli Tepe, la Anatolia, la parte esta occidental, que ya estaría formándose el imperio de los hititas. Todavía quedaba para que llegara. Lo que sí es cierto es que con esta caída del imperio de los sumerios,
todavía iban a quedar unos 200 o 400 años para que se empezara a formar los primeros monarcas de Babilonia. Es decir, con la caída de Sumeria, la etapa cambia y empezamos en la era paleo-babilónica, y después también empezaría el imperio paleo-asirio. Tanto babilonios como asirios eran semitas, igual que los acadios. Por lo tanto, estamos hablando ya de otra historia, una historia que englobaría únicamente a Mesopotamia, porque con los sumerios ya veis que estaban los elamitas, siempre estaban por ahí, combatiendo, luchando, fastidiándose, también entre el imperio acadio, etc. Se me olvidaba mencionar, los elamitas también dieron el golpe de muerte al imperio sumerio. Por lo tanto, siempre han estado ahí presentes y muy civilizados, ¿eh? Ha sido una de las fuentes civilizacionales del estado de Irán actualmente, aunque no fueran iraníes ni persas, todavía los persas no habían llegado, eso es lo increíble. Los persas llegarían bastante tarde, llegarían ya a pastorear las tierras de Irán cuando ya se conocía el hierro en Mesopotamia y había novelas para tirar un buen rato. Siendo así, este periodo donde se utilizaba el bronce, que es una aleación de cobre y de estaño, juntas estos dos metales y sale el bronce. No abundaba demasiado cobre ni demasiado estaño en Mesopotamia, como ya mencionamos en el primer episodio, que había comida, eso era lo bueno, pero los contras es que no había madera, no había piedra, no habían muchos metales, pero había comida, había mucha mano de obra y por lo tanto se podían hacer intercambios comerciales. El cobre y el estaño llegaban de Afganistán y si no venían de Anatolia. Por lo tanto, ya se estaban extendiendo ya las rutas comerciales, estaban poco a poco llegando hasta la India y hasta China en aquel momento, lo que sería una especie de proto-ruta de la seda, y se crearían como civilizaciones oasis alrededor de todo Irán, de lo que se ha podido encontrar, por ejemplo, en la provincia de Kermán, esa misteriosa civilización de Jiroft, y también algunas otras que han ido quedando por ahí, pero que están todavía recuperando los arqueólogos, porque no solamente estaba Mesopotamia por un lado y por Pakistán estaba la civilización del Valle del Indo, sino que por Irán habían habido diversas civilizaciones antiguas que se han perdido, que se las ha tragado el desierto literalmente con el paso de los siglos. Estamos hablando no solamente de Elam, estamos hablando de otras culturas, que tenían que, a modo de paso de rutas caravaneras del comercio, de la riqueza que pasaba por ahí, por todos estos minerales tan extraños que llegaban a través de Afganistán, como puede ser los azulejos, el lapislázuli, el cobre, el estaño. La riqueza de Afganistán siempre a nivel de minerales ha sido brutal y todo eso llegaba hacia el estado, la civilización más poderosa del momento, que se estaban fundando en Mesopotamia. Por otra parte, la caída de Sumer es un hecho histórico, como muchas otras civilizaciones han nacido, han crecido y se han extinguido. En el caso de Sumeria se perdió, no se recuperó absolutamente nada. Esto es debido a la cultura de los acadios. El acadio siguió adelante. No olvidemos que los babilonios y los asirios, al ser semitas como los acadios, siempre se remitían a ese legado que había dejado Sargón, con su magnífico imperio y con su muestra de bravura para crear ese Estado unido entre todas las naciones, del que se proclamarían herederos tanto Babilonia como Asiria, sobre todo Asiria. Asiria, 1000 años después de Sargón I, aparece Sargón II en homenaje a este imperio. Es decir, los asirios tenían muy presente de que ellos, sus orígenes, venían de Akkad, aunque Akkad está en una zona y luego tenemos Nínive, que está bastante más al norte. Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Ese profundo respeto que le han tenido siempre a los antepasados, que en este caso estamos hablando de Akkad para Asiria y Babilonia. También tenemos que tener en cuenta que el acadio se siguió utilizando
tanto en Babilonia como en Asiria, ya que era una lengua excepcional para la administración de imperios. Al haber sido la primera, pues era la tendencia a que se siguiera hablando ese idioma. De hecho, es un idioma que se seguía incluso hablando cuando llega el famoso Imperio Persa, y es donde se pudo descifrar el acadio. Fue en las ruinas de los montes Bistún, donde el monarca Darío I el Grande está manifestando su ascenso al poder, y ahí hay 3 inscripciones en esas rocas en Irán. Está, que es una montaña sagrada, elamita, por cierto. Estaba en elamita, evidentemente, estaba en acadio y estaba en persa antiguo. Es esa piedra roseta con la que se ha podido descifrar el elamita y el persa antiguo, porque estaba ahí también en acadio. El acadio siempre ha sido una lengua muy importante en Mesopotamia, incluso en Irán. Después también estaría el arameo, que aparecería posteriormente y sería la gran lengua internacional. Igual que hoy tenemos el inglés, pues antiguamente era el arameo. Y como digo, se cierra aquí el episodio de los sumerios y de los acadios, porque son historia, se vuelven historia a partir de este momento. ¿Quieren saber qué fue lo que ocurrió después? Pues muy fácil. Transcurrieron un par de siglos, como digo, 2, 3 o 4, y en el año 1700, es decir, siglo XVIII antes de Cristo, pasamos del siglo XXI al siglo XVIII antes de Cristo, aparece una ciudad que parece que está ganando poder, como podría ser Roma en su momento, pero en aquel entonces era Babilonia. Babilonia se aprovecha de la debilidad de todos los microreinos y microestados que hay por un lugar y por el otro. Estamos hablando de los reinos de Rim-Sin de Larsa, Naram-Sin de Eshnuna, Shamsi-Adad I, el reino de Bari de Simrilin. Todos estos reinos se va a aprovechar Babilonia de dividirlos, de fragmentarlos para dominarlos. Posteriormente, con el reinado del famoso monarca babilónico Hammurabi, que es famoso por haber hecho ese código de leyes que ya lo habían hecho anteriormente los sumerios, y lo único que estaba haciendo era una prolongación y una continuación de ese legado que había quedado ya inventado desde Sumeria. Por lo tanto, aquí estamos hablando ya de la época de los primeros monarcas de Babilonia, un periodo paleo-babilónico. No estamos hablando de esa famosa Babilonia que ya era un imperio, como fue tras la caída del imperio neo-babilónico con la llegada de Ciro el Grande. Estamos hablando de una Babilonia muy primitiva, estamos hablando de cuando se empezaba a formar Babilonia, cuando comienza a aparecer en textos bíblicos. En aquel momento Babilonia era algo pequeñito, todavía se estaba formando, era una célula que se iba a convertir en el futuro imperio de la historia, y lo mismo podemos alegar sobre los asirios. De hecho, empezaríamos la etapa con el imperio paleo-asirio, que es un imperio muy distinto al que nos han dibujado, que es un imperio, siempre nos hemos imaginado a los asirios como sangrientos, violentos, que no perdonaban, que eran unos genocidas totales. Bueno, pues esto sería para el imperio neo-asirio, para un imperio posterior que formarían los asirios. Pero el primer imperio que hicieron los asirios, que es el paleo, el primero, el más antiguo de todos, es básicamente comercial. Sus intenciones eran meramente comerciales, aprovechando que tenían a las rutas comerciales con Anatolia, que les venían el cobre, el estaño, los metales, esos famosos metales para hacer el oro, para hacer el bronce. Y después, por otro lado, les llegaría a través del puerto fluvial de Ur y de Uruk, de los sumerios. Entonces todo ya vemos cómo cuadra poco a poco. El hierro llegaría mucho más adelante, sería una revolución total, llegarían tiempos oscuros, tiempos de crisis, se necesitaba perfeccionar los hornos, más temperatura, las armas serían más mortíferas, las herramientas serían más eficientes, y todo iría evolucionando tecnológicamente a través de muchos siglos, a través de muchos años que han estado ahí. Los gremios, por decirlo de una manera, los artesanos trabajando el metal de generación en generación. Todo tiene una lógica, todo tiene una explicación de ser. Aunque para gustos colores siempre nos hemos basado en espacio persa
de la lógica, de la ciencia y de la historia, a veces con explicaciones psicológicas o filosóficas, pero nos honra mucho haber llegado hasta el final de esta gran saga. No me arrepiento de nada de lo que hemos dicho, sé que se ha hecho un buen trabajo, espero que hayan disfrutado de verdad de todo esto. Bueno amigos, y para terminar tenemos que mencionar un punto que también es de vital importancia, el tema de las ciudades, que ya lo tocamos en el primer tema, pero tenemos que matizar 3 ciudades demasiado importantes como para que pasen desapercibidas, aunque todas tuvieron una característica que las hacía especiales. Podríamos decir que una de estas 3 ciudades que voy a mencionar a continuación, en primer lugar tenemos Akkad, que también es conocida con el nombre de Ágades, sería denominado como el primer centro de operaciones donde se monta el primer imperio de la historia, es la primera capital imperial que existe en el mundo. Esta ciudad todavía no se ha localizado, hay localizaciones hipotéticas de historiadores, arqueólogos, pero no se ha dado todavía con esta ciudad Akkad, la capital que fundó Sargón. No sabemos dónde está esta ciudad y en su momento llegó a ser el centro del mundo, queridos amigos. Y la segunda ciudad, todavía más importante que Akkad, porque existía desde los primeros tiempos. Estamos hablando de una ciudad impresionante, Uruk, amigos, que eso más que una ciudad era una metrópolis mastodóntica. Es increíble, ya no hablamos de 4.000 años, estamos hablando ya de que Uruk hace 5.200 años, amigos, ya tenían colonias esta ciudad. Ya no era solo esa ciudad, sino que por razones comerciales se llegaron a expandir fundando colonias, incluso llegando hasta Nínive, lo que sería Asiria. Por ahí se ha encontrado pequeñas ciudades que tenían una arquitectura característica, donde la ciudad madre era la ciudad sumeria de Uruk, importantísima. Recordad ese zigurat que construyó ya en tiempos del Renacimiento sumerio, Gudea de Lagá, estos edificios impresionantes, pero estamos hablando hace 4.000 años. Hace 5.200 años ya Uruk mostraba una arquitectura increíble, con unos palacios y con unos templos que llegaban al cielo en aquella planicie mesopotámica. Y ya estamos hablando de tecnología, de ciencia, de que esta gente transportaba maderas, transportaban piedra para construir la ciudad y para construir los templos, donde la civilización decidió que ese iba a ser el centro del mundo. Por lo tanto, la ciudad de Uruk es una ciudad, queridos amigos, importantísima. No lo olvidéis. Y luego, como no, tenemos otra famosa ciudad que tiene un nombre parecido, Ur, que no viene a ser lo mismo, que tiene ese puerto fluvial, esos muelles de Ur, que llegaron a dominar el comercio, llegando ya con el Golfo Pérsico. Recordad que el litoral en aquella época pues llegaba hasta donde está la ciudad de Ur. Luego más adelante se fundaría la famosa ciudad iraquí de Basora. Sería fundada en tiempos islámicos porque el litoral iba cediendo, pero entonces eso estaba todavía inundado, estaba lleno de agua. Entonces Ur tenía ese puerto con el que podía comunicarse con todas las ciudades del Valle Mesopotámico, y luego podían comunicarse también con otras civilizaciones, como viene a ser la del Valle del Indo, o como vienen a ser todas esas células civilizatorias que hubo a través de Irán, como viene a ser la cultura de Jiroft. Por lo tanto, la ciudad de Ur también era importantísima, tanto a nivel comercial como a nivel de poder. Recordamos esa tercera dinastía de Ur, que llegó a dominar también un vastísimo espacio, llegando hasta también a Siria. Y todas estas ciudades tendrían su momento y también tendrían su llegada, que llegan los bárbaros, que llega la invasión, que se destruyen estas ciudades, y esto nos puede dar una pista de lo que podría haber pasado con Roma en época de los hunos, cuando los hunos estaban a punto de llegar a Roma y algo los detuvo. Imaginaos, siempre tengo esa incógnita histórica de qué hubiera pasado si Atila con los hunos hubieran saqueado Roma, porque Roma en la época también antigua era el centro del mundo occidental. Bueno, pues en aquella época podíamos decir, en la época sumeria, que Uruk y Ur eran la base, era el pilar fundamental de la civilización, era el centro de la humanidad en aquel momento, y fueron ciudades que destruidas y que desaparecieron a lo largo de la historia, pero que durante siglos y generaciones estuvo ahí.
Luego todo este legado de estas tres grandes ciudades tragadas por la historia, Akkad, Uruk y Ur, fueron absorbidas por la cultura de Babilonia, posteriormente por los asirios, después los persas, y todo eso se fue pasando de manos en otras culturas hasta que hemos llegado a la civilización de hoy en día. Insisto de nuevo, estamos hablando, amigos, de ciudades urbanas en la Edad del Bronce. No estamos hablando de restos arqueológicos de pueblos que se han encontrado en el Neolítico, como puede ser Göbekli Tepe. Eso fue un pueblo neolítico. Estamos hablando de un altar, estamos hablando de unos restos, pero no estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de una arquitectura urbana, de algo impresionante como lo que llegaron a hacer los sumerios. Por lo tanto, es importantísimo distinguir las épocas, los hechos, y que no es lo mismo, porque no era una ciudad Göbekli Tepe. En el Neolítico no existió ninguna ciudad. Por lo tanto, insisto, que los sumerios fueron los primeros, incluso antes que los chinos, incluso antes que cualquier otra civilización que científica y arqueológicamente se haya podido demostrar. ¿Existen cosas anteriores y que desaparecieron? Sí, pero simplemente desaparecieron, no hubo una continuación, no hubo un legado. En el caso de Sumeria desaparecieron, pero ya tenemos pruebas y constancia en la Biblia. Tenemos una continuación civilizacional a través de Mesopotamia, de Hammurabi hasta Nabucodonosor. Es una continuación, amigos. Esto es importante que lo entendáis, porque luego vienen las confusiones, y de confusiones en la historia no hay absolutamente nada. Lo único que hay es ignorancia y pensamiento mágico. Así que sin más, queridos amigos, con esto ya cerramos el capítulo con esta trilogía que viene a ser Sumerios y Acadios, primera, segunda, tercera parte. Se acaba la historia de Sumeria, comienza la de Babilonia, que es otro periodo, es otra historia, se llega a la Edad del Hierro. Comienzan otras historias, ya no nos tocaría en teoría en Espacio Persa hablar de Babilonia, porque recordad que aquí hablamos específicamente de Persia. ¿Por qué elegí el tema de Sumeria? Porque Sumeria estaba ligada a lo que pasaba con los reinos elamitas, que Elam históricamente sí que pertenece a Irán, aunque no existía Irán, aunque no existían los indoeuropeos, todavía no llegaron, todavía no habían persas, pero Elam forma parte de la historia de Irán y es cuna de civilización también, como habéis visto en esos mapas que os he ido poniendo uno tras otro, siempre parecen muy diferentes, pero es que la región siempre es la misma, siempre es el valle mesopotámico. De hecho, los persas, cuando llegaron a lo que modernamente es conocido como Irán, se empaparon totalmente de la cultura elamita, aunque étnicamente no eran iguales, porque los persas eran indoeuropeos y los elamitas no lo sabemos. Los persas adoptaron al máximo, como digo, la cultura elamita, y por lo tanto bebieron también de las fuentes mesopotámicas, mientras que los sumerios no llegaron a conocer el hierro. Estamos hablando de una civilización que nació y se desarrolló en la Edad del Bronce, y se la tragó el bronce totalmente. Y lo dejamos con el auténtico misterio de los sumerios, que es cuál fue su origen. Porque no se sabe de dónde venían los sumerios, tampoco se sabe de dónde venían los elamitas. Lo que sí sabemos es que los acadios, los babilonios, los asirios, los arameos, los hebreos, los cananeos, todos estos eran semitas, empezando por los acadios, y ahí va a continuar una tradición. Pero ya veis que los sumerios tenían una manera de entender las cosas diferente. Los semitas como que eran más violentos, se imponían por la fuerza, les gustaba crear imperios, les gustaba, entonces se generaba un caos, se generaba la destrucción, y luego apareció el renacimiento sumerio a través de la diplomacia, a través de volver a canalizar esas aguas para que volvieran a tranquilizarse, aunque también eran violentos, también por supuesto. Tenían sus guerras entre Lagash, Umma, Uruk, Ur. Los conflictos eran constantes, porque ya veis que las crisis, cuando apretaban en el estómago, pues se apretaba el ego, y entonces esto es históricamente lo que ha sucedido siempre, ¿eh? El ser humano siempre acompañado y seguido de conquistas. Son procesos naturales, son procesos humanos, justamente. Lo más inhumano es precisamente lo más humano. Y por otra parte, los Guti, los Luyubi, que venían de las montañas de Zagros, de Irán, tampoco no sabemos de dónde venía esa gente, no sabemos sus orígenes. Y otro misterio también es el de los casitas, que vendrían posteriormente, bajarían de esas montañas a Babilonia, y habría una lista enorme de monarcas casitas. Venían de Irán, pero no sabemos, no eran indoeuropeos, no sabemos de dónde venían, y se adaptaron muy bien a la cultura urbana. Por lo tanto, los orígenes de todos estos pueblos seguirá siendo un misterio.
Y con esto terminamos las ciudades de Akkad, Uruk y Ur, centros mundiales para la humanidad en aquella época, lo que fue para Occidente posteriormente como Roma, Constantinopla, Pekín, Xi'an, grandes ciudades. Y con esto cerramos el episodio de Sumeria, que me ha parecido fascinante, me ha parecido muy interesante esa correspondencia con Elam. Aunque no estaban los persas, Irán estaba ya muy ligada, no existía tampoco Irán, pero bueno. Y luego ya la historia de Babilonia, de Asiria, ya sí que sería una historia aparte, la historia en la que nos hemos quedado y que sería ya para otro canal. Pero con esto hablamos de las primeras civilizaciones, la primera correspondencia. ¿Hay una correspondencia entre el imperio de Akkad y el imperio de Aqueménida, por ejemplo? Yo creo que sí, porque el imperio de Akkad es el primero que se hace, y luego está el imperio persa, que sería una síntesis, sería el sumum, sería el punto, la cúspide de lo que se ha llegado a hacer ahí, porque el imperio persa aqueménida también era un imperio tolerante y además era de un nivel vastísimo, o sea, no había forma mesopotámica de crear ese imperio, tenía que llegar alguien de otro país con otras ideas más refrescantes para poder crear ese imperio. Así que nada, señores amigos y amigas, muchas gracias por haber estado hasta el final de este programa y, sin más, nos vemos en el próximo episodio, ya sea de historia, de filosofía, de religiones, de misticismo, de música. Ya sabéis que tocamos diversos temas, que no te olvides de dejarme un comentario, de suscribirte y nos vemos en otro episodio, querido amigo y amiga. Hasta pronto. Os ha hablado Xavier Muñoz para Espacio Persa. Ibisin fue hecho prisionero y llevado a Anshan como cautivo, mientras que Ishbi-Erra se salvó refugiándose en la ciudad de Isin. Sumer desapareció como entidad política y la lengua sumeria acabó perdiéndose. Se finalizó la historia de la primera gran civilización de la humanidad.